Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Hoy día voy a entrevistar a Roque Navides, que bueno, pues hemos finalmente cuadrado con su agenda. Lo hemos invitado hace, no sé, ya creo que 5 meses, estoy exagerando, pero está en el programa y con él desde saque vamos a empezar a analizar todo lo que está pasando en nuestro país. Y después va a venir Luis Lamas Puccio, el abogado, reconocido abogado penalista, Alex Segura, el ex comando Chavín de Huántar, y Pedro Yaranga, analista y que sabe muy bien todo lo que hizo el terrorismo en nuestro país, para hablar justamente de esta demanda que ha interpuesto el líder fundador, ¿no es cierto?, Víctor Polay Campos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Benavides, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Milagros, por esta oportunidad de estar contigo. Le agradezco su presencia. Hablemos, para empezar de saque, sobre esta demanda. ¿Qué le parece lo que ha interpuesto ¿qué pasó? Víctor Polay Campos? Él dice, ¿no?, que sus derechos han sido violados, que incluso no se le ha permitido practicar su religión, bueno, un largo etcétera, y ha demandado malos manejos en su vida judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha pensado cuando usted ha leído esta noticia? A mí me causa, pues, extrañeza que después de tantos años salga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en momentos donde es evidente que hay una animalversión hacia el gobierno del Perú. Así que las decisiones de la Corte a mí me generan como que es muy política y muy reaccionaria, ¿no? En fin, yo no sé, el gobierno americano decidió retirarse de la comisión o de la Corte. Yo no sé si es que el Perú debería seguir en esa instancia. Es una instancia que va más allá de la justicia peruana. Yo creo que los países soberanos deberíamos de tener nuestra propia justicia. ¿Por qué tienen que juzgarnos desde afuera? No sé, yo no lo logro entender, pero evidentemente yo no soy abogado, no pretendo ser un jurista. Me parece que hay una acción un poco politizada en ese sentido. Ahora, causa atención de que él hable de tortura, ¿no? Él que fue líder de un movimiento terrorista que torturó a tanta gente en las mal llamadas cárceles del pueblo. Fíjese, yo fui muy amigo de Rodrigo Franco Montes, muy amigo de él. Y hace poco tiempo, el 29, se cumplió un aniversario más. Yo no voy a decir que fue el único muerto por las manos terroristas, pero yo creo que terrorismo nunca más. El Perú no merece tener lo que vivimos con ese terrorismo de Sendero y el MRTA. Y que tuvieron líderes es evidente, y que nunca lo han desconocido también. Así que no vengamos ahora a decir que son, pues, mansas palomas, no lo son. Por supuesto, y además palomas que nunca se arrepintieron, dicho sea de paso. Además, ¿No es cierto? Porque en sus capturas ellos nunca han pedido perdón al pueblo peruano. Señor Roque Benavides, el Perú está enfrentando ayer en esta mesa el alcalde Alison, el alcalde de Magdalena, decía que esa era como una segunda ola de inseguridad, de insanía, de barbarie, y que él sentía que en el Perú no había un líder que tuviera la suficiente capacidad como para enfrentar todos estos crímenes, ¿no?, todas estas organizaciones criminales que hay en las calles. Hay una estadística bien espantosa de la policía de que cada 3 minutos te roban un celular en el Perú, y no solo asustándote o jalándotelo, sino también apuntándote con una pistola en la cabeza. Y entonces en las últimas horas, semanas, se ha empezado a discutir la figura de Bukele en el Perú. Y el primer ministro Tarola y la propia presidenta han salido a decir de que aquí hay un plan Boluarte. ¿Usted siente que hay un plan en el Ejecutivo para tratar de devolvernos la seguridad? yo he entendido como que están por aplicar un plan, pero que no ha habido un plan. Es evidente que no ha habido un plan. Si es que siguen habiendo los robos y siguen habiendo los asaltos, pues evidentemente no ha habido un plan. Yo tampoco creo que podamos simplemente implantar lo que se ha hecho en El Salvador acá en el Perú. Son circunstancias distintas. Yo entiendo que hay hasta jueces sin rostro, jueces, sí, sin rostro. Y eso
Ya lo hemos tenido en el Perú, yo no sé si es aplicable, pero en todo caso hay que aprender de las lecciones que han habido en otros países. Si es que esa es la solución, bueno, analicémoslo, pero no se puede aplicar así copy-paste, como dicen, ¿no? No se puede hacer idéntico a lo que se ha hecho en El Salvador. Creo que son realidades distintas, ¿no? Pero ¿siente usted que falta mano dura en nuestro Pero país? qué duda cabe. Yo creo que hay que resaltar la labor de los buenos policías y por supuesto no criticarlos. Hay también una tendencia a criticar a los policías, criticar a los militares. Bueno, aquellos que critican, yo quisiera que se pongan pues el uniforme y corran riesgo de sus vidas. Yo destaco la labor de los policías y los militares honorables, que tenemos muchos en el Perú. Pero ¿qué hacemos? A ver, estamos en un momento feo, la palabra no sé si sea fea, pero en un momento bien preocupante en términos económicos, ¿no es cierto? El dinero ya no alcanza, estamos en una franca recesión, los números del MEF se han sincerado y evidentemente no vamos a crecer como en un primer momento se pensó. Las calles son realmente inseguras, tenemos una presidenta que sale siempre con paraguas porque le cae de todo, ¿no? Insultos de todo calibre. Un primer ministro que, claro, trata de defenderla como puede, y este Congreso que francamente es una vergüenza, ¿no? Un presidente del Parlamento que está siendo, ahora va a ser analizado, investigado en la Comisión de Ética, que con un gran cinismo y desparpajo dice que a él no lo mueve nadie, y que por supuesto los periodistas pueden seguir informando, pero que los periodistas no votamos. Y no le tengo que mostrar el panorama porque usted es un hombre bien informado, pero ¿qué sensación tiene hoy usted? Está casi a un año de gobierno de Dina Boluarte, de la caída de Pedro Castillo. ¿En dónde estamos? No cabe la menor duda que estamos mejor que con Castillo, porque la verdad es que la delincuencia que se veía a nivel del Ejecutivo con el señor Castillo era patético. Eso no quiere decir que este gobierno tenga pues la imaginación para plantear reformas, para plantear oportunidades. Usted me dice delincuencia y no crecimiento. Es que las dos cosas van juntas, porque a la hora que la economía no crece, no se genera puestos de trabajo, no hay inversión y por supuesto muchos jóvenes al no tener nada que hacer se dedican pues a la delincuencia. No pretendo justificar la delincuencia, pero es evidente que si tuviéramos una reactivación económica habría mucho más empleo y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo por tener un plan de reactivación. Yo veo en algunos casos, especialmente en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, un deseo de destrabar los proyectos. El Perú se ha trabado con mucha permisología, muchos problemas de burocratismo, y creo que eso hay que combatirlo. No puede ser que en el caso del sector donde yo trabajo, que tome pues un proyecto minero entre 20 y 30 años. La verdad es que tenemos que avanzar mucho más rápido. Claro, usted decía en entrevistas anteriores, lo he escuchado, cómo proyectos mineros incluso tienen que pasar por tantos ministerios, por tanta burocracia a la vez, ¿no? Es decir, es inconcebible. No puede ser pues que en el sector minero, y esto se aplica para la tienda de la esquina, se aplica para el turismo, se aplica para las universidades. No puede ser que tengamos que tratar con el Ministerio de Energía y Minas, de Economía, de Trabajo, de Agricultura por el agua, de Cultura para los permisos de temas culturales y arqueológicos, a través del Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Lo que debería haber es una ventanilla única donde el Estado, nuestro Estado, atiende pues los proyectos y coordina pues con los otros ministerios. Lo cierto es que si es que nos vamos a demorar tanto, eso desincentiva la inversión. Y si no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo. Y si no hay creación de puestos de trabajo, la gente se frustra. Hemos permitido que entren, pues, no sé, 1 millón de venezolanos y no estamos generando los puestos de trabajo ni para nuestra gente, ni para aquellos. En ese sentido, de que cuando a Venezuela le iba mejor, muchos peruanos fueron a Venezuela. Yo no puedo aceptar que se generalice de todos los venezolanos. Creo que seguramente hay malos elementos, como los hay en el Perú.
Así que lo que necesitamos, en vez de quejarnos de 2 o 3 malos venezolanos, lo que tenemos que hacer es crear puestos de trabajo. Y para eso hay que destrabar y crear puestos de trabajo fuera de las grandes ciudades. Parte de los problemas que hemos vivido con Puno y con Cusco es la frustración de la gente, de no ver que el gobierno se ocupe de ellos también, porque tiene que haber, pues, recuperación económica para todos. Entonces, ¿usted cree, como Milei, que hay que cortar y eliminar ministerios? Yo he escuchado, por supuesto, las propuestas de Milei, del general, ¿cómo se llama? El congresista, que habla... ¿Ah? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Es que desde el punto de vista de gestión, tener 18 ministerios que reporten al presidente del Consejo de Ministros o a la Presidenta de la República, eso es inmanejable. Yo creo que lo que deberían de haber acá es menos ministerios, quién sabe, conglomerar las funciones en algo más sencillo, ¿no? Y que sea más manejable. Pero 18 reportes a una misma persona, eso en el sector privado no se ve. No, eso es un absurdo. No puede haber. ¿Por qué lo menciona que habrá? ¿Porque lo ve usted como un futuro candidato presidencial? No, porque lo escuché el otro día en algún programa acá de Willax, que habló en reducir 4 o 5 ministerios. Y bueno, es una propuesta innovadora que no hay que echarla en saco roto. Yo creo que hay que entender que todo el mundo está pensando que nuestro Estado es muy complicado. Demasiado. Y queremos sacar adelante. Yo hablaba, por ejemplo, con la rectora... muy benefactor en asesorías, en consultorías, pero muy egoísta a la hora de otorgar, por ejemplo, agua y desagüe para todos. Pero ¿no? que no funciona. No, por eso, no funciona. Es un Estado fallido. Acá se nos critica mucho al sector privado por angas o por mangas. Pero lo que no funciona en el Perú es el Estado. La presencia del Estado en las zonas altoandinas, por ejemplo, es clarísimo. No asisten, no los respetan y por lo tanto no pueden ser el fiel de la balanza, que es lo que nosotros como peruanos necesitaríamos. Queremos un Estado presente, un Estado que contribuya al diálogo entre peruanos, a llegar a consensos. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más enfrentamientos. Ya, pero bien importante lo que usted está planteando, porque para Vladimir Cerrón la culpa de cómo estamos es básicamente por los empresarios, por un Estado que no ha estado presente, por este Estado tan pequeño, ¿no? Usted ha escuchado todo lo que dice el señor Vladimir Cerrón se ha quedado pues en el comunismo de Cuba, y eso no es lo que queremos los peruanos. La lucha de clases y la dictadura del proletariado, eso es pues para sonreírse. Pero mire cuánto poder tiene hoy. Hoy día, ¿quién puede defender eso? Yo espero que no sea pues tan insensible en no entender que en el Perú lo que necesitamos es mucho más diálogo, más presencia del Estado seguramente, pero más eficiente. Bueno, él habla de tener poder y mire cuánto poder está consiguiendo, ¿no? No solo con el defensor del pueblo, que hoy defiende más a Nadine Heredia que a la propia ciudadanía, tiene asiento en la mesa directiva, tiene congresistas pues que le juran lealtad y está consiguiendo absoluta prescripción de todos sus delitos para tener luz verde para una candidatura presidencial. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted, pero también hay que reconocer que los peruanos tenemos que aprender a votar, porque él tiene poder porque ha recibido votos, y eso es preocupante, es muy preocupante. Pero después de Castillo, señor Benavides, Vladimir Cerrón debería de ser pues una pesadilla, ¿no? No digo que no voy a usar adjetivos para calificarlo, pero debería de ser ninguneado, ¿no? Un hombre que nos traicionó a todos, vendiéndonos un discurso de odio, trayendo a las altas esferas del poder a una persona tan ineficiente, tan mediocre como Pedro Castillo, que hoy está purgando prisión. Entonces, un hombre que en mi criterio traicionó a nuestro país, hoy tiene tanto poder. Entonces, no creo que hayamos aprendido la lección. Bueno, la democracia es eso, y la democracia es a través del voto. Hemos votado mal y y él ha escogido, por supuesto, un mal candidato que ha terminado en la cárcel, como el señor Castillo, con justificada razón.
Es evidente que eso, O sea, esa es la situación. Usted no pierde las esperanzas. Bueno, Hay gente que las ha perdido y que se ha ido del Perú. Bueno, ese será el problema de ellos. Yo creo que acá tenemos que seguir luchando. Creo que el Perú, como decía Basadre, es más grande que sus problemas y yo sí creo que el Perú tiene un futuro que nosotros tenemos que defender. Los peruanos tenemos que defender ese futuro y contribuir a que más gente nos escuche. Yo entiendo que mucha gente creerá que lo único que se puede hablar es de comunismo y de este socialismo del siglo XXI, pero esas son barbaridades que nosotros tenemos que combatir. ¿Cómo? Bueno, dando nuestra opinión, teniendo presencia, hablando de más inversiones, de ver cómo destrabamos el Perú, cómo luchamos contra la corrupción, cómo hacemos para ser más descentralistas y cómo hacemos para tener más seguridad ciudadana, por supuesto. Ahora, eso, una alternativa es quedarse callado y eso no es lo aceptable. Yo por eso valoro mucho lo que hacen ustedes acá en Willax. Es una voz, pareciera solitaria, pero genera pues opinión, como generan opinión otros medios de comunicación, y yo creo que en ese esfuerzo no se puede cejar. Y ustedes están haciendo un buen trabajo. Y usted también está poniendo los puntos sobre las CIES, y por eso le agradezco que de vez en cuando nos visite. Pero, a ver, quiero entender bien antes de ir a la pausa. Usted hoy ve con pesar, con, digamos, la incertidumbre ya pasó, me ha dicho, estamos mejor que con Castillo, pero ve a Boluarte con un plan, o sea, la ve sujeta, bien sujeta del timón, o siente que más que nada está haciendo un ejercicio de franca resistencia. Bueno, analicemos pues la situación. Ella era la vicepresidenta. Sí. Tendrá que explicar por qué estuvo con el señor Castillo y con el señor Cerrón, porque también tiene que explicar. Eso todavía no ha sido del todo aclarado. ¿La alternativa cuál es? Que haya vacancia presidencial y vayamos a unas nuevas elecciones de Congreso y de presidencia. Bueno, la verdad es que yo creo que eso también nos retrasaría. Yo lo he dicho, el menor de los males es que esta señora, con buena gente, porque hay que reconocer que ha escogido mucho mejor a sus ministros. No nos olvidemos, pues 80 ministros en 13 meses. Sí. Fue lo que tuvimos con el señor Castillo. Y uno más presentable que el otro. Pero desde inventores hasta sabe Dios qué cosa, ¿no? Y la verdad es que creo que el menor de los males sería tener a la señora Boluarte, pero exigiéndole pues resultados, haciendo reformas, simplificando el Estado, generando el ambiente para la inversión, que eso generaría los puestos de trabajo que tanto necesitamos. Pero todo eso pasa por el diálogo pues entre los peruanos, ¿no? Que Roque es un hombre muy político, ha sido presidente de la CONFIEP, ¿no es cierto? Hoy es un miembro pues honorable del Partido Aprista Peruano. Le he preguntado en el entretiempo qué estás haciendo en el APRA y me ha dicho nada, en verdad nada, porque el APRA se supone que se ha refundado y se ha reinscrito y va a participar. Y si el PPC tiene a Carlos Neuhaus, el APRA tiene a Roque Benavides, ¿no? Más o menos sería la similitud, ¿o no? Lo que es sorprendente es que una vez reinscrito el Partido Aprista aparecieran estas acusaciones de la Fiscalía. Yo creo que eso tampoco es ninguna coincidencia. Yo creo que tenemos que analizar esa reacción de Domingo Pérez y compañía, que sinceramente tenemos que buscar que haya más justicia en nuestro país. No puede ser que se espere a que un partido centenario como el Partido Aprista resurja, se reinscriba, inmediatamente le caen encima. Yo creo que eso no fue bueno. Y la buena noticia, por supuesto, es que Carlos Neuhaus participe activamente en el Partido Popular Cristiano, fundado pues por el doctor Bedoya y seguramente es el presidente por Carlos Neuhaus padre también, sí. Y por el doctor Alaiza Grundi, que también lo recuerdo con gran cariño. Bueno, eso es lo que necesitamos, institucionalidad. Eso
que necesitamos, mejores partidos Y políticos. hombres buenos, ¿no? Y por supuesto gente decente, como somos la mayoría de los peruanos. El problema es que por unos cuantos creen que todo está mal. Tú me decías hace un rato que el señor Cerrón dice que todo es culpa de los empresarios. Bueno, en gran parte lo dice. El otro día en Huancavelica, cerca de Junín, fui a la Universidad Nacional de Huancavelica y me dijeron lo mismo. ¿Y qué opina usted de Sada Goray? ¿Y qué tengo que hacer yo con Sada Goray? La verdad es que creo que es indispensable que se entienda que el 99% de los empresarios en este país, en nuestro país, en el Perú, son micro y pequeños empresarios. Gente que hace un gran esfuerzo por salir adelante, se recursean, son innovadores, son gente pues emprendedora. Yo creo que eso es lo que tenemos que destacar y no mezclarnos pues con quienes han delinquido. Claro, entiendo, el 99% pequeños empresarios, emprendedores, pero esta señora Sada Goray ha destapado la pus, la podredumbre del tráfico de terrenos. Eso está pues muy mal. ¿Y con quién trata en el tráfico de los terrenos? Con los ministerios. Y eso no está bien tampoco. Yo sé, ahí hay corresponsabilidad de alguien del sector privado, que no somos todos, y hay responsabilidad también del Estado y los ministerios. Yo tengo pues mucho gusto que en el Ministerio de Vivienda han dicho que van a reestructurar mi vivienda, como tiene que ser, después de lo que hemos escuchado. Correcto, pero ¿crees que se deben de paralizar todos los proyectos? Pero por supuesto que no se puede, por unos cuantos no se puede paralizar el Perú. Qué fácil. Bueno, qué bueno que lo todo, digas. Entonces no se hace nada. Claro, porque por culpa de Sada Goray todos justos pagan por pecadores. Pero no puede ser, eso estaría pésimo. La verdad es que estábamos hablando de la inversión y no se puede paralizar la inversión. El Perú tiene que seguir andando, la población sigue creciendo, cada vez salen más jóvenes de los colegios, de las universidades. Hay que crear puestos de trabajo para esos jóvenes. No somos insensibles, ¿eh? No somos insensibles. Ahora, Roque, usted está casado con Tessa Navarro, ¿Sí? con Tessa Navarro Grau. ¿Sí? Tessa Navarro es una mujer también muy trabajadora, muy emprendedora, muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el terreno inmobiliario, ¿no? O sea, tiene muchos terrenos, ¿correcto? ¿Usted también? No. Ah, usted no. No. Usted solo tiene minas. Bueno, yo soy accionista de compañía de Minas Yo Montura, sé, sí. pero bueno, son 7, ¿no? ¿7 qué? O sea, son 7 proyectos mineros, no proyectos. No, estamos en 8 regiones del Perú. 8 regiones del Claro, Perú. Buenaventura está en 8 regiones del Perú y trabajamos más de 12.000 peruanos. Totalmente descentralizados, y este año estamos cumpliendo 70 años de fundación. Homenaje, gloria a los fundadores. 70 años. Le hago todas estas preguntas porque hace poco salió todo un informe, creo que fue en Convoca o en Ojo Público, ya no tengo bien, fue en Ojo Público, correcto. Y entonces, todo esto a raíz de Sada Goray, y me pareció vital lo que usted dijo, ¿no? Que Sada Goray no lo representa, que ella no representa a ningún empresario, que evidentemente los empresarios no tienen por qué ser coimeros, ni tampoco tienen por qué agrandar sus billeteras corrompiendo, ¿no? Eso es lo que leí después de lo que usted mencionaba. Y entonces, se habló de los grandes inversionistas de Sada Goray. Entonces, por supuesto, mencionaron a Patricia Tizón, mencionaron a Fernando Pasos, entre algunos de los que, y a grandes grupos empresariales, grupos inmobiliarios que estarían detrás de toda esta espantosa situación que tiene que ver con terrenos que no están del todo saneados. Y en medio de todo mencionaron a Tessa Navarro como una de las mujeres más fuertes, que sabe más de lo que significa los terrenos, y la nombraron como miembro, integrante, no sé, de Enfoca. Y eso sí le quería preguntar directamente. No tengo la oportunidad de entrevistar a Tessa, pero ella es miembro de Enfoca, del consorcio que es dueño de Latina, de Frecuencia Latina. Ella participó en Enfoca, hasta donde yo entiendo, pero hoy día no tiene nada que hacer con Enfoca. No tiene nada que hacer. ¿Hace mucho renunció a Enfoca? Yo creo que hace como 5 años, 6 años. Ah, ok. O sea que ya tiene un tiempo fuera, ¿no? Claro, porque también se hablaba de que Patricia Tizón, con Pesquera Diamante, era parte de Enfoca. O sea, en fin,
Se habla de muchos inversionistas que son parte de este grupo y en un principio Sagaray se lavó la cara en Frecuencia Latina, ¿no? O sea, hay que decirlo abiertamente. Pero quería preguntarle si sabía algo de eso. Mi esposa no tiene nada que hacer con Frecuencia Latina y no es socia del líder de Boca, ¿no? ¿Conoce usted a Sagaray? No. ¿Y su esposa menos? No. ¿Y qué le ha provocado yo creo que es una verdadera olla, ¿no? Que se ha comenzado a destapar y que es como que tú abres y de pronto hay un ministro, funcionarios, pero sigues abriendo y hay bancos que hoy día catalogan las deudas de Marca Group como normales y usted además es un gran financista, pues, ¿no? Porque sabe cómo funciona la banca y a mí me ha sorprendido sobremanera que la SBS califique como normal la deuda de Sagaray, como normal la deuda de Marca Group. Y te pones a pensar qué rayos está pasando con la banca. No, eso no está bien, pues, ¿no? Eso no está bien, ¿no es cierto? No está bien, no está bien. Es decir, cualquier banco decente no puede estar queriendo trabajar con un cliente que tenga unos problemas con la justicia y que, por supuesto, ha quedado demostrado de que han actuado inadecuadamente, ¿no? ¿Y por qué la SBS estaría calificando así la deuda del Banco Continental? Pues no lo sé. Ahora, muchas veces estos préstamos se analizan desde el punto de vista económico y financiero y no necesariamente desde el punto de vista judicial, mientras que no haya una sentencia, ¿no? Eso es lo único que puedo interpretar, pero es evidente que, y yo conozco de primera fuente, que el Banco de Crédito, por ejemplo, no financia a Marca Group. Sí, es verdad, hemos revisado y no financia. Yo es la única vinculación que tengo con un banco y puedo decirlo porque lo he escuchado en internet. ¿Lo ha preguntado? Bueno, claro. se ha hablado en el directorio. Y bueno, tiene que hablarse, ¿no? Por supuesto. A eso quiero llegar. ¿Qué ha pasado, Roque, con el Perú, con algunos mal llamados empresarios, funcionarios? ¿Qué nos ha pasado? Pero son algunos, pero destapas ¿no? el Ministerio de Vivienda, destapas el Ministerio de Salud, destapas el Ministerio de Transportes, hasta el exministro está prófugo. O sea, tenemos presidentes procesados. Y yo estoy de acuerdo, deberíamos de estar pensando qué bien que en el PPC esté Neuhaus, qué bien que en el APRA esté Roque, seguramente será el candidato, aunque usted me ha negado 1000 veces. Qué bien que, no sé, pues en Avanza País esté Carlos Añaños. ¿Me dejo entender? O sea, claro, gente que trabaja, pero eso no está todavía en el tema de discusión. En el tablero está, qué mal, destapas salud, Dios mío, destapas el Ministerio de Transportes, un nido de grillos, de comas, de funcionarios corruptos, vivienda, agricultura. No, pareciera que hemos entendido que el Estado peruano es un botín, que hay que entrar y que hay que robar. Bueno, yo no puedo ser fatalista y a mí me da la impresión que las malas noticias hacen primeras planas y que eso es lo que comenta la prensa. Y tienen razón, porque hay que destaparlo, pero de ahí a que la mayoría de los emprendedores, empresarios del Perú estén en ese talante, no, pues. Yo creo que hay que reconocer que hay muchas familias y muchas empresas muy esforzadas que hacemos las cosas bien y que nos preocupamos porque las cosas sean transparentes. Hoy día en el mundo se habla de ASG, ambiental, social y gobernanza. Bueno, esa es un poco la pauta que nosotros seguimos y que a nivel mundial se está siguiendo. Las empresas decentes, las empresas honorables y la mayoría, yo diría que la mayoría, desde los microempresarios hasta los grandes empresarios, somos gente que tenemos pues una preocupación por los valores, por la ética en los negocios. Yo creo que es fundamental destacar esa labor y no quedarnos solamente en unos cuantos. No, yo estoy de acuerdo, por eso lo invito, eso lo invito para escucharlo, porque estoy de acuerdo, los malos hacen demasiado ruido. El problema es cuando la gente trabajadora y que quiere al Perú no se mete y no levanta la voz, ¿me dejo entender? Bueno, hay que levantar la voz. Levantarla, y yo en eso, tú me has escuchado, yo critico a muchos de mis colegas empresarios que no salen, ¿no? Más cómodo es quedarse en su casa, sí, claro, por supuesto, y más cómodo es no abrir la boca porque uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no es verdad? Y yo creo que muchos más, como el señor Wong, como Carlos Neuhaus, como ese tipo de gente, y como el señor Añaños, tienen que salir, claro que tienen que salir, por supuesto.
Voy a terminar con dos últimas preguntas. Hace poco escuché a Nano Guerra García decir que Fujimori había sido un Milei con dos Bukeles. Eso dijo Nano Guerra García. Sí. ¿Está de acuerdo con su cultura? Yo la verdad es que creo que le hace un flaco favor a Fujimori, ¿eh? Porque Fujimori es Fujimori. Y a Fujimori hay que reconocerle las cosas buenas que se hizo porque el Perú era un paria en el mundo y la lucha contra el terrorismo. Pero también hay cosas criticables pues con el presidente Fujimori y yo creo que hay que ver las cosas en su debida dimensión. Ahora de ahí a tener un hombre que tiene 80 años metido en la cárcel cuando ya cumplió buena parte de su condena, yo sinceramente creo que se está llegando a un extremo. El ingeniero Fujimori puede haber cometido muchos errores, hay formas, desde los grilletes hasta la prisión domiciliaria. Yo creo que es injusto que se le tenga tantos años en la cárcel. Bueno, siempre lo ha dicho. Y mi última pregunta en esta entrevista, ojalá y regrese pronto, señor Benavides. Entonces, para los ciudadanos de a pie, como decimos guachafamente los periodistas y los políticos, para los que dicen, bueno, en verdad no me alcanza la plata, no va a haber aumento del sueldo mínimo vital, Dina Boluarte sigue hablando de planes que no ejecuta, Otárola se ha mostrado como un gran escudero y bueno, y tenemos que seguir resistiendo. ¿Cuál es su mensaje político? Le pido un mensaje político, ¿eh? ¿Cuál es su mensaje político para los que tienen fatalismo y desesperanza hoy? Reactivación económica. Tenemos que lanzar un plan Marshall, como se hizo con Europa. El Perú está en escombros. Lo que necesitamos es agilizar los proyectos de todo tipo, de agroindustria. Qué orgullo ser los primeros en arándanos, sí, claro, en uvas. Bueno, o sea, en eso sí está de acuerdo con Porky. Promovamos, desarrollemos pues la irrigación de Chavimochi, Majesiguas. No puede estar paralizado. Desarrollemos los proyectos mineros, desarrollemos nuestra industria. Nosotros estamos trabajando con mi amigo Ricardo Márquez para traer la industria alemana, que venga acá, que desarrolle toda su tecnología acá y que se integre pues a nuestra minería, a nuestra agricultura, a nuestro turismo, que es una maravilla. Por Dios, el Perú tiene tantos recursos, sí, claro, que no hay derecho, no hay derecho que estemos creciendo al 1%. Con 1% no se reduce pobreza. Y la prioridad que tiene que haber en el Perú es reducción de la pobreza, darle oportunidades a nuestra gente para que sus hijos se puedan educar, tengan servicio de salud, hay infraestructura básica. Eso es lo que necesitamos hacer y hay que meterle, yo no sé si la palabra es punche o viada o no sé, pero hay que avanzar y no se puede perder más tiempo. Clarísimo, muchísimas gracias además por haberlo dicho sin anestesia. El Perú está en escombros y hoy día no se pueden seguir escuchando discursos populistas o simplemente floros políticos, sino que hay que reactivar porque la pobreza solo se sale de la pobreza cuando uno tiene trabajo. Gracias por decirlo así, tal cual.